Buen día, doctor. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a exponer lo concerniente al libro de reclamaciones. Y para empezar con esto, primero es necesario que definamos esta figura. Al respecto, el artículo 3.1 del Decreto Supremo número 011-2011 CPM nos brinda la definición de esta figura y la define como un documento de que puede ser de naturaleza física o de naturaleza virtual, que es otorgado por los proveedores para que los consumidores puedan plasmar en este documento sus quejas o sus reclamos que tengan respecto a los productos o servicios que se ofrecen en un determinado establecimiento abierto al público. De igual forma, podríamos definir al libro de reclamaciones como un registro con el que debe contar cada proveedor, y en el mismo en el que los consumidores pueden plasmar las quejas o los reclamos en el momento en el que ocurren los hechos y se les ve afectados. De igual forma podríamos decir que es un mecanismo de participación ciudadana, por el cual los usuarios de determinados servicios o que adquieren determinados productos eh, pueden expresar su insatisfacción respecto al servicio o al producto adquirido. Ahora que tenemos claro este concepto, vamos a diferenciar la queja y el reclamo, siendo que estas son las figuras que se plasman en el libro de reclamaciones. Sobre esto, de manera general, mientras que el reclamo se da cuando un consumidor no está conforme con los servicios y los productos adquiridos, la queja expresa el malestar respecto a situaciones que no están directamente relacionadas con el giro de la empresa, como por ejemplo la atención al público. Podríamos dar un ejemplo de una queja con la atención al público. Al respecto, el artículo 3.3 y el artículo 3.4 del Decreto Supremo citado previamente, el 011-2011 CPM, nos brinda de igual forma la definición de ambas figuras para poder diferenciarlas. Primero, este Decreto Supremo menciona que el reclamo es una manifestación de un consumidor que realiza al proveedor a través de una hoja de reclamación del libro de reclamaciones, mediante el cual éste expresa una disconformidad que está relacionada a los bienes o a los servicios que se ofrecen en este establecimiento. La reclamación no constituye una denuncia y en consecuencia no inicia un procedimiento administrativo sancionador para el establecimiento que haya cometido esta queja o, perdón, que haya cometido que haya cometido este error respecto al consumidor, esta falta. Ahora, respecto a la queja, de igual forma es una manifestación, sí, que el consumidor realiza al proveedor a través, de igual forma, de una hoja del libro de reclamaciones y mediante el cual se expresa una disconformidad, pero esta no está relacionada con los servicios o productos que se ofrecen en la empresa, no está relacionada con el giro de esta empresa, con el mismo rubro, sino más bien con otros factores, como mencioné antes, el de la atención al público, sin que tenga esto como finalidad la obtención de un pronunciamiento por parte del proveedor. De igual forma, la queja tampoco constituye una causal para iniciar un procedimiento administrativo sancionador respecto a la empresa que cometió la infracción. Ahora que tenemos estos conceptos básicos entendidos, tenemos que revisar quiénes están obligados a tener incorporado en sus establecimientos un libro de reclamaciones. Sobre esto, este documento tiene que ser implementado por todos los proveedores que expendan bienes o servicios en establecimientos que están abiertos al público, incluyendo los productos de servicios regulados o supervisados. Ahora, mediante el Decreto Supremo número 037 del año 2011 CPM, que se publicó el 22 de abril del 2011, se estableció un plazo de 15 días calendario para la implementación del libro de reclamaciones por parte de los proveedores. Valga decir que desde el año 2011, desde la publicación de esta fecha, 15 días después, es obligatorio que cualquier proveedor que tenga un establecimiento abierto al público incorpore obligatoriamente un libro de reclamaciones. Ahora, el establecimiento comercial abierto al público tiene que contar con un libro de reclamaciones, ya sea este físico o virtual, o ambos también. Y este tiene que ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor en un lugar visible y de fácil acceso para los consumidores. Ahora que justo estaba hablando de las dos modalidades del libro de reclamaciones,
Primero veamos al libro de reclamaciones físico. En caso de que se dé un libro de reclamaciones físico, este debe contar con hojas de reclamaciones desglosables y autocopiativas, debidamente numeradas también. Cada hoja de reclamaciones tiene que contar con al menos 3 hojas autocopiativas, con el fin de que una de estas copias pueda ser entregado al consumidor, otra pueda ser otra puede ser entregada al mismo proveedor como una constancia del reclamo que se ha presentado en su establecimiento, y finalmente la tercera copia sería para Indecopy cuando sea solicitada por esta entidad. Ahora, el libro de reclamaciones virtual, veamos en qué se diferencia del físico. Cuando se trata de un libro de reclamaciones virtual, tiene que estar a disposición de los consumidores en el mismo establecimiento mediante una plataforma de fácil acceso para estos consumidores. En el caso de que el proveedor está obligado a brindar al consumidor, disculpe, el proveedor está obligado a brindar el apoyo necesario al consumidor para que pueda ingresar correctamente su queja o reclamo de manera virtual. Ahora, los proveedores que además del establecimiento comercial que tienen abierto al público, utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo, tienen que implementar este libro de reclamaciones virtual en cada uno de sus establecimientos. Los proveedores que cuenten con el libro de reclamaciones virtual, de igual forma, tienen que brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese adecuadamente, como le mencionaba hace un momento, las quejas o los reclamos que consideren pertinentes. Esto incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que el consumidor quiera plasmar sea plasmada de la manera más precisa y clara posible respecto al daño que se le ha ocasionado en el establecimiento. Ahora veamos otras obligaciones que tienen que ver con el libro de reclamaciones. Y una de ellas puede ser la de resaltar que también están obligadas a contar con el libro de reclamaciones las entidades públicas o empresas estatales que actúen como proveedores, y a consideración del grupo y de mi persona consideramos que esto es un acierto, porque no tendría por qué haber un trato diferenciado entre las empresas estatales y las empresas no privadas. Un aspecto ahora que también regula el reglamento antes citado en el Decreto Supremo número 011-2011 CPM, es el caso de los proveedores que además de un establecimiento principal cuentan con sucursales o cadenas de tienda, ¿no? Diferentes establecimientos. Sobre el particular, el reglamento ha dispuesto que cada sucursal o establecimiento afiliado tiene que contar con un libro de reclamaciones en cada una de estas sucursales. Esta disposición es coherente, creemos, porque es coherente con el objetivo que se persigue, que es la de facilitar el ejercicio de los derechos del consumidor, pues de nada serviría que el libro de reclamación esté disponible solo en el establecimiento principal, dejando sin opciones de utilizar este mecanismo a los consumidores que adquieran o contraten bienes en los establecimientos secundarios, no díganse las sucursales o las demás sedes. Ahora, hay que indicar también que el reglamento antes citado precisa que para que los procedimientos implementados por las empresas señaladas sean entendidas como un libro de reclamación, se debe permitir que el usuario deje constancia clara y precisa del reclamo o de la queja, asimismo de su contenido, y establecer el cómputo de plazos de la atención de este reclamo, o bueno, de la queja. En los establecimientos comerciales, los proveedores tienen la obligación de habilitar una orden de atención preferente para los consumidores que desean presentar un reclamo o una queja. Ahora vamos a pasar a ver quién tiene la obligación de tener el libro de reclamaciones. Y al respecto se establece que todos los proveedores deberían colocar en un lugar visible un aviso que indique la existencia del libro de reclamaciones. En caso se haya implementado uno de manera virtual, un libro de reclamaciones virtual, el proveedor deberá asegurarse que en su portal existe un aviso de fácil acceso al público que indique la existencia de este libro de reclamaciones virtual. Válgase decir que tiene que estar señalado de manera expresa y clara en la página web del establecimiento. Ahora, el libro de reclamaciones debe ser implementado por todos los proveedores que ofrezcan bienes y servicios en establecimientos que están abiertos al público, incluyendo a los proveedores de los servicios regulados o supervisados, siendo que esto debe estar al alcance de cualquier empleado para brindárselo al consumidor cuando considere necesario presentar una queja o reclamo.
Entonces vemos que están obligados a tener este libro, cualquier tipo, o sea, en resumen, cualquier tipo de proveedor que ofrezca un bien o servicio determinado en un establecimiento abierto al público. Veamos el caso que estábamos mencionando hace un momento, el caso de los proveedores que cuenten con más de un establecimiento. Sobre esto, el artículo 7 del reglamento que estamos citando establece que los proveedores que cuenten con más de un establecimiento comercial abierto al público tienen que implementar un libro de reclamaciones, ya sea de naturaleza física o virtual, en cada uno de sus sedes, de sus sucursales, ¿no? De sus establecimientos. Ahora, finalmente vamos a ver la exhibición y la entrega de este documento tan importante. Primero vamos a ver la forma de uso, cómo un consumidor puede hacer un uso eficiente de esta herramienta que nos brindan. El consumidor que tiene una queja o un reclamo frente a un proveedor tiene que solicitar el libro de reclamaciones, ya sea físico o virtual, para consignar lo que éste considere. En el caso del libro de reclamaciones en forma física, una de las hojas autocopiativas, que son tres, como mencionamos antes, una de estas tiene que ser entregada al consumidor como constancia de la queja o del reclamo que está realizando en contra de determinado establecimiento. Ahora, en el caso del libro de reclamaciones virtual, el proveedor tiene que permitir que el consumidor pueda imprimir gratuitamente una copia de la queja o el reclamo presentado y de requerirlo de recibir una copia a su correo electrónico para que pueda de igual forma tener la constancia de la queja o el reclamo presentado. El proveedor tiene que dar respuesta al reclamo o a la queja en el plazo de 30 días calendario. Este plazo también puede ser extendido cuando la naturaleza del reclamo lo justifique. Situación que tiene que ser puesta en conocimiento antes de la culminación del plazo inicial. Ahora, no puede condicionarse la atención de reclamos de consumidores o usuarios al pago previo del producto o servicio, materia de dicho reclamo o de cualquier otro pago. Eso es todo por mi parte, doctor. Ahora seguimos con la exposición de mis compañeros. Muchas gracias. Ahora bien, continuando con la exposición, el establecimiento comercial abierto, como le hemos venido mencionando a lo largo de esta exposición, deberá contar con un libro de reclamaciones obligatoriamente, el cual puede ser ya sea de naturaleza física o virtualmente. Nos dice la norma que los proveedores, que además del establecimiento comercial abierto, utilicen lo que son medios virtuales para la venta de bienes o prestación de servicios, deberán implementar adicionalmente un libro de reclamaciones de naturaleza virtual, el cual debe ser accesible para que el consumidor en el mismo medio empleado pueda poner su reclamación o su queja, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una tienda en el Real Plaza, pero por motivo del COVID, ahora estoy brindando lo que es venta de bienes a través por un medio virtual, una página web, necesariamente, aparte del libro de reclamaciones física, por lo que tengo mi tienda física, debo implementar un libro de reclamaciones virtualmente, a fin de que, por ejemplo, si en caso haya una queja o un reclamo, se pueda dar por el medio en el cual fue dado, ¿no? Que sería por la página web. Ahora bien, los proveedores que comercializan sus productos o servicios únicamente en establecimientos comerciales abiertos al público podrán optar por tener un libro de reclamaciones virtual, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo solamente mi tienda físicamente en el Real Plaza, yo puedo facultativamente optar por un libro de reclamaciones virtual o ya sea un libro de reclamaciones virtualmente, ¿no? Y si es que yo opto por este libro de reclamaciones virtualmente, deberá estar a disposición de lo que es el consumidor en el mismo establecimiento mediante una plataforma que sea de fácil acceso para el consumidor. Esto también que nos quiere decir que si, por ejemplo, yo opto por tener un libro de reclamaciones virtualmente, debo de tener los mecanismos suficientes en este caso, en el mismo local, ¿no? En este caso debo implementar, puede ser una laptop, una computadora, ya sea un celular, una tablet y una impresora. Con respecto a la impresora, más adelante les voy a comentar el por qué, ¿no? Y en este caso, el proveedor también deberá brindar el apoyo técnico necesario para que para que así se pueda registrar correctamente ya sea su queja o reclamo de una forma adecuada. Esto más que nada se da, por ejemplo, que hay personas que no se llevan con la virtualidad, más que nada las personas de mayores, ¿no? De tercera edad.
Entonces, esto y la norma nos dice que el proveedor tiene la obligación de ayudar a estas personas y hacerles, facilitarles para que éstas puedan interponer su queja, su queja o su reclamo en lo que vendría a ser un libro de reclamaciones virtualmente. Ahora bien, si es en el caso del libro de reclamaciones físicamente, se deberá contar con hojas de reclamaciones desglosables, autocopiativas, sobre todo autocopiativas, es requisito esencial porque yo también más adelante explicaré, y estas deben estar debidamente enumeradas, ¿no? Si el libro de reclamaciones también es de una naturaleza virtual, el proveedor deberá permitir que se le imprima una hoja a lo que vendría a ser el consumidor. Y muy aparte de eso, también se debería de mandar una copia a lo que vendría a ser el correo electrónico del consumidor. Esto, a fin que el consumidor tenga, tenga un sustento en el cual se diga que realmente su queja o su reclamo ha sido hecho, ¿no? Y muy aparte también para que le pueda seguir, hacer un seguimiento, ¿no? Ahora bien, con respecto a las características de la hoja de reclamación, cada hoja de reclamación de naturaleza física deberá contar con al menos con 3 hojas autocopiativas, como lo mencioné necesariamente, y sobre todo esto es obligatorio. ¿Por qué 3 hojas autocopiativas? Porque la primera se le va a dar al consumidor, la segunda se va a quedar al proveedor y la tercera se le va a dar al ente fiscal, al ente, ¿no? En este caso, que vendría a ser el ente copy, ¿no? Cuando lo requiera, ¿no? Ahora bien, con respecto a las hojas de reclamación, tanto en los libros de reclamaciones naturaleza física o como virtual, deberán tener como mínimo la información consignada, que esta le establece en el anexo 1 del reglamento, ¿no? Y como lo podrán ver a continuación, podemos ver aquí lo que es el anexo 1, y nos pide necesariamente lo que vendría a ser primeramente la denominación que permite identificar claramente a la hoja de reclamaciones, seguidamente la numeración correlativa y el código de identificación, la fecha de reclamo o queja cuando se dé, el nombre del proveedor y dirección del establecimiento donde se coloque el libro de reclamaciones, ¿no? También el nombre, el domicilio, el documento de identidad, el número de celular y el correo electrónico del consumidor reclamante. Muy aparte de esto, también nos dice que el nombre, el domicilio, el teléfono y el correo electrónico de uno de los padres de familia o representante del consumidor en caso sea ese reclamo o lo interponga un menor de edad, y si un menor de edad puede interponer un reclamo. Ahora bien, también se debe de identificar a lo que es el producto, o en todo caso si es que es un servicio contratado, ¿no? También el detalle de la reclamación y el espacio físico para que el proveedor anote las acciones adoptadas con respecto a la queja o reclamo, ¿no? Estos son los requisitos esenciales que se pide para lo que vendría a ser el llenado de una hoja de reclamación, ¿no? Y incluso si es que no cumple con... Se puede declarar inválida si es que no se cumple con uno de estos criterios, ¿no? Ahora bien, con respecto a la conservación de las hojas, el proveedor deberá preservar como mínimo por el lapso de 2 años desde la fecha de presentación de la queja o reclamo el libro de reclamaciones la siguiente información. Primeramente, las hojas de reclamación. Estas pueden ser sea de naturaleza física o virtualmente. Seguidamente debe estar contenidos en el sistema de reporte de reclamaciones cuando se corresponda. Y por último, la constancia de la respuesta al reclamo y de la ampliación del plazo de corresponder, ¿no? Si es que en caso se dio, ¿no? Y en caso de pérdida o extravío de alguna hoja de reclamación o libro de reclamaciones, el proveedor deberá comunicar a ello a la autoridad policial competente, en un plazo máximo de 48 horas ocurridos el hecho. O sea, no es que se me pierde y yo a la semana voy recién a hacer la denuncia a la autoridad competente. No, tengo que hacerla en un plazo máximo de 48 horas ocurridos el hecho. Ahora bien, con respecto a los beneficios de este libro de reclamaciones, puede considerarse primero el primer paso para lo que es... para lo que vendría a conciliarse en una controversia suscitada entre el consumidor y el proveedor, ¿no? Esto con el fin de ayudar a mejorar la relación entre ambas partes sin necesidad de llegar a otras instancias, ¿no? Como el Poder Judicial o un ACA, ¿no? Que eso significaría mucho más tiempo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es beneficioso para un consumidor o para un proveedor, ¿no? Primeramente, ¿por qué es beneficioso para un consumidor? Porque a través de esta herramienta podemos defender lo que vendría a ser nuestros derechos, ya que al realizar un reclamo buscamos la solución inmediata al problema suscitado y también dejamos constancia, además de
de una insatisfacción, ¿no? Que, o sea, algo con el cual nosotros quisimos que, digamos, sea un servicio idóneo, no fue, ¿no? Y ahora, ¿por qué un beneficio con respecto al proveedor, no? Porque muchos preguntan, ¿qué beneficio le puede traer al proveedor, no? Si se están quejando del servicio, o en este caso del de lo que es la venta de bienes. Pero es que tener un libro, primeramente, significa también cumplir con la ley, y es que también debe permitir la corrección de los errores que se pueda suscitar en la atención de los clientes, y también podría ser, finalmente, en lo que es una fuente de información sistematizada de cómo es que me está yendo en mi negocio, cómo lo estoy llevando a cabo, ¿no? Si, por ejemplo, en el mes de enero me llovieron 10 reclamos o quejas, esto me sirve para que yo como empresa pueda dar la solución, y así al siguiente mes ya no tenga 10. Probablemente tenga una, o en todo caso lo ideal sería tenerlo 0, pero esto me sirve a mí como proveedor para saber cómo es yo lo estoy también llevando al negocio, y si es que yo también estoy brindando un servicio idóneo, ¿no? Ahora bien, la fiscalización de Indecopy, lo menciona en el reglamento del consumidor. Esto se encuentra en el artículo 11 primeramente, y es que en caso, digamos, el proveedor no cuenta con un libro de reclamaciones, si es que no se contara con un libro de reclamaciones o no se da, digamos, respuesta a lo que es los reclamos o las quejas registrados por los consumidores, el Indecopy puede imponer desde una amonestación, una multa, hasta por un máximo de 450 UITs. Tengamos en claro que la UIT actualmente en el año 2021 es 4.400, ¿no? Y esto se va a graduar de acuerdo a la gravedad de la infracción. Ahora bien, las sanciones por Indecopy podrá solicitar en cualquier momento las copias de las hojas de reclamación, y estas deberán ser remitidas en 3 días hábiles como máximo. No es que me llegó la solicitud de parte de Indecopy, bueno, el requerimiento, mejor dicho, de parte de Indecopy para poder presentarle, y yo digo, bueno, recién a la semana siguiente o de acá a 15 días. No, esto se tiene que dar en un plazo máximo de 3 días. Ahora, cuando dicha información sea solicitada como parte de una inspección, deberá ser entregada inmediatamente a los funcionarios de Indecopy, ¿no? Ahora bien, con respecto a las medidas que toma, como lo mencioné, si bien es hasta 450 OITs como máximo, como el tope, es porque primeramente, por ejemplo, hay multas coercitivas por incumplimiento del mandato, ¿no? Si es que las empresas, supongamos, incumplen una medida cautelar, Indecopy les puede poner una multa coercitiva no menor a una UIT. Y si en caso se trata de una microempresa, no menor a 3 UITs, ¿no? Y si el incumplimiento persiste, el Indecopy puede duplicar sucesivamente las multas hasta llegar a un tope de 200 UITs. Ahora bien, con respecto a las sanciones administrativas y hasta 450 UITs, adicionalmente, Indecopy puede sancionar las acciones del proveedor que califiquen como una infracción a lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Con una amonestación de hasta 450 UITs de la siguiente manera. Cuando es una amonestación leve una infracción leve con una amonestación o el pago de hasta 50 UITs. Cuando es una infracción grave, se da hasta una multa de 100 UITs, y cuando la infracción es muy grave, hasta 450 UITs, ¿no? Ahora bien, las medidas correctivas, reparadoras, implementarias que también nos establece Indecopy es que, además de la sanción administrativa que se le imponga al proveedor, el Indecopy puede ordenar medidas correctivas reparadoras y complementarias. ¿Qué son las medidas reparadoras? Estas medidas reparadoras pueden resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatamente originadas por la infracción. Por ejemplo, entrega de un producto con características similares, la devolución de dinero, o entre otros, ¿no? Y si estamos hablando de medidas complementarias, es porque persiguen revertir los hechos los efectos de la infracción, o evitar que esto se repita en un futuro. Por ejemplo, la publicación de avisos rectificatorios, o en caso de infracciones muy graves y de reincidencias, la clausura temporal de un establecimiento, ¿no? Que sería no sería nada beneficioso para lo que vendría a ser el proveedor. Ahora bien, con respecto a la remisión de información a Indecopy, como lo mencionamos, en los casos en que en el ejercicio de su función fiscalizadora el Indecopy requiera información, deberá ser remitido inmediatamente, ¿no? Cuando sea solicitado. Ahora bien, con respecto a esto, nos indican, por ejemplo, que los proveedores que cuenten con establecimientos comerciales que se encuentran en Lima, deberán ser estas remitidas a lo que vendría a ser Lima Sur o Lima Norte, ¿no? Depende de donde se encuentre.
También nos establece en aquellas que no se encuentren en Lima, que sobre todo a nosotros, por pertenecer a Arequipa, nos interesaría, y es que deberían de presentarse de acuerdo al territorio, ¿no? A la competencia. En este caso, en Arequipa contamos con una sede de Indecopi, ¿no? Luego, el proveedor también tiene la posibilidad de dar cumplimiento a esta obligación remitiendo en forma virtual las hojas de reclamaciones o el libro de reclamaciones, ¿no? De naturaleza física a la dirección que brinda Indecopi, ¿no? Que es www.indecopi.gov.p. Asimismo también lo que vendría a ser el libro de reclamaciones virtualmente a la misma página es donde se remite, ¿no? esta información. Compañera que nos seguirá explicando sobre lo que vendría a ser el libro de reclamaciones. Gracias. Continuando con la explicación, yo voy a proceder a exponerles sobre la responsabilidad que tienen las empresas sobre un reclamo o una queja. ¿Qué sucede? El proveedor tiene la obligación de que todo reclamo que haya sido registrado en el libro de reclamaciones deba tener una respuesta por escrito, sea por una carta, por un correo electrónico o por cualquier medio que el consumidor haya establecido, en un plazo no mayor a 30 días calendario. Si es que el reclamo así lo justifica, este plazo puede ser ampliado por otros 30 días calendario más y se le debe poner en conocimiento al consumidor antes de que culmine este primer plazo. Además de ello, si es que del detalle de la reclamación se percibe de que efectivamente es un reclamo, pese a que en la hoja de reclamación el consumidor marcó la casilla de queja o simplemente no marcó absolutamente nada, se le debe dar el trámite de reclamo como tal. Asimismo, no se debe exigir un pago previo por el producto o servicio del cual se está reclamando para que continúe este reclamo, sino que es obligación del proveedor darle respuesta al mismo. Además de estas responsabilidades que tienen las empresas sobre los reclamos o las quejas, también les quiero exponer sobre las diferencias que existen entre las entidades públicas y las empresas privadas respecto del libro de reclamaciones. Como ya se ha expuesto anteriormente, toda entidad, todo establecimiento debe tener un libro de reclamaciones, sea físico o sea virtual, en el cual el consumidor va a tener el derecho de realizar un reclamo o una queja por un producto o un servicio. El letrero del libro de reclamaciones debe estar en un lugar visible y de fácil acceso al público. Todos hemos ido a distintos establecimientos, sea tiendas por departamento, sea restaurantes o cualquiera en general, en donde usualmente junto a la caja vemos el letrero donde dice libro de reclamaciones y el derecho del consumidor a exigirlo. Muy someramente, en el caso de las empresas privadas, todas, que son los establecimientos comerciales, deben contar con un libro de reclamaciones y este está regulado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el Reglamento del Libro de Reclamaciones y sus distintas modificatorias y son fiscalizadas por Indecopi. Y como ya le expliqué anteriormente, es el proveedor que tiene un plazo de 30 días calendario, que pueden ser ampliados por otros 30 días calendario más, para dar respuesta respecto del reclamo, en el cual deben contener las medidas que se han adoptado en relación al reclamo que se ha presentado. Ahora, si el proveedor no cuenta con un libro de reclamaciones o si simplemente no ha dado respuesta a algún reclamo, ya será Indecopi la entidad encargada de aplicar la sanción correspondiente. Quiero detenerme un poco más en el caso de las entidades públicas. Al igual que las empresas privadas, todas deben contar con un libro de reclamaciones, solo que en este caso va a ser considerado como un mecanismo de participación ciudadana en el cual el usuario, sea una persona natural o una persona jurídica, va a expresar su disconformidad respecto a una atención que se le ha brindado, tal cual el libro de reclamaciones de las empresas privadas. Solo que en este caso ya no va a ser regulada por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, sino que va a ser regulado por una norma distinta que es un decreto supremo aparte. Como ya le expliqué, en este caso el usuario va a expresar su disconformidad respecto a una atención que se le ha dado una entidad administrativa en el ejercicio de sus funciones administrativas. Quiere decir que puede ser, por ejemplo, materia de reclamo, el tiempo y el trato que se le ha dado al usuario, el acceso a la prestación de los bienes y servicios, a la información que se le ha otorgado, sea de forma presencial o incluso de forma electrónica. Este mecanismo de participación ciudadana tiene por finalidad lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios respecto de la atención que se les ha brindado, buscando que logren expresar su insatisfacción respecto de la atención, más no su disconformidad respecto de un procedimiento administrativo que tenga con la parte. Consecuentemente, no se puede aplicar esta norma cuando la entidad pública actúa como parte de un procedimiento administrativo, sino cuando actúa como ofertante de servicios. Es decir, no se puede reclamar sobre un procedimiento administrativo que se tenga con la entidad, sino
respecto de una atención que esta entidad le ha brindado al usuario. De acuerdo a esta norma que lo regula, a este decreto supremo, no se necesita contratar a una persona especial que se haga cargo del libro de reclamaciones. Basta únicamente con una resolución del encargado de la entidad en el cual establezca quién va a ser la persona que se va a encargar de este libro de reclamaciones, que incluso puede ser un trabajador que ya viene elaborando anteriormente en la entidad. Al igual que en el caso de las empresas privadas, el proveedor también tiene un plazo de 30 días para dar una respuesta escrita respecto del reclamo, solo que en este caso ya no van a ser 30 días calendarios, sino 30 días hábiles, en el cual esta respuesta debe tratar las medidas adoptadas para evitar de que en el futuro sucedan los mismos acontecimientos. Asimismo, así como en el caso de las empresas privadas es Indecopi quien los va a fiscalizar, en el caso de las entidades públicas, la Contraloría General de la República, a través del órgano de control institucional de cada entidad, va a ser la encargada de conocer y sancionar, sea de oficio o sea por denuncia de parte, el incumplimiento de todo lo dispuesto respecto de los libros de reclamaciones de las entidades públicas. Aparte de ello, la modernización de la gestión pública establece de que la prestación de los bienes y servicios se da desde el diseño y producción del bien hasta la atención que se da con el cliente, por lo que se deben conocer las necesidades de las personas a las cuales atiende la entidad y utilizar todas las tecnologías de la información y cualquier mecanismo necesario para la interacción con estas personas. Por otra parte, en el caso de las empresas que son proveedores de bienes y servicios públicos regulados, como por ejemplo agua y saneamiento, como por ejemplo luz eléctrica o incluso telefonía, o los que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, se va a entender que tienen un libro de reclamaciones, pero no un libro como tal, sino que el procedimiento administrativo previamente establecido por el supervisor para la atención y reclamos va a ser considerado este libro de reclamaciones. Es decir, la forma en que los proveedores de estos servicios van a contar con un tipo de libro va a ser mediante un procedimiento de atención de reclamos establecidos por la autoridad que lo regula. Finalmente, para el caso de las empresas supervisadas por la SBS, se ha precisado que estos sistemas de registros de reclamos y quejas deberán encontrarse en disposición inmediata y accesible al consumidor en cada una de las agencias que posea. Además del decreto supremo original, también existe otra norma que es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas que prestan bienes y servicios de información, orientación, atención de trámites u otros servicios a los ciudadanos, así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que es FONAFE y todas las empresas bajo el ámbito que no cuenten con una normativa especial que regule un procedimiento específico en atención a los reclamos, como el caso que ya lo expliqué anteriormente, que son las empresas de telefonía, las empresas de agua y saneamiento o las supervisadas por la SBS. Las entidades o empresas que se encuentran excluidas de la aplicación de esta norma, les corresponde informar actualmente a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros los reclamos que les hayan sido presentados para su atención bajo la normativa que se les aplica según esta Secretaría de la Gestión Pública. En resumidas cuentas, diferencias entre las entidades públicas y las entidades privadas. En el caso de las entidades privadas, estas van a ser reguladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Reglamento del Libro de Reclamaciones y van a ser fiscalizadas por Indecopi. Es únicamente para lo que son establecimientos comerciales, como ya se explicó anteriormente. En el caso de las entidades públicas, van a ser fiscalizados por la Contraloría General de la República, que tienen su propio decreto supremo, además de otras normas que establecen las empresas que también deben llevar, o más bien las entidades públicas que también deben llevar un libro de reclamaciones, como le expliqué, que son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, FONAFE, en el cual es un mecanismo de participación ciudadana implementado por el Poder Ejecutivo, que tiene toda la potestad de hacerlo para que se pueda tener la misma oportunidad de reclamo que en el caso de las empresas privadas, pero para las entidades públicas, para que el consumidor pueda presentar un reclamo o una queja respecto de las mismas. Ahora,
Justamente después de esta explicación, quiero pasar a mostrarles algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Luz del Sur, que viene a ser básicamente SEAL de Lima Sur, en donde, como ya le expliqué, no existe un libro de reclamaciones, sino es un procedimiento administrativo que se lleva dentro de la entidad. Además, también hay un modelo que incluso viene en el decreto supremo, es un anexo de la hoja de reclamación que debe tener los libros de reclamaciones de las entidades públicas. Y, por ejemplo, también está en el caso de las Fuerzas Armadas, que también se da otro ejemplo. Al final, lo que se quiere llegar a tener es que el consumidor tenga todo el derecho de expresarse por un procedimiento administrativo o por un libro físico o virtual, un reclamo o una queja respecto de un producto o un servicio y que no haya distinción alguna en el caso de las entidades públicas y de las entidades privadas. La atención al reclamo. Es importante señalar que en el caso de los reclamos que se registren, deberá ser atendido y respondido en un plazo de 30 días calendario. El plazo puede ser extendido por 30 días calendario más, si la situación y naturaleza del reclamo así lo justifican. En la queja no se tiene la finalidad de que el proveedor de servicio emita algún tipo de pronunciamiento. Es importante señalar que la presentación de una queja o un reclamo por parte de un consumidor no puede dar inicio a un procedimiento sancionador. Por esto, si luego de la respuesta del proveedor o ante la falta de esta, el consumidor desea obtener un pronunciamiento del Indecopi, el consumidor deberá presentar una denuncia cumpliendo los requisitos que son exigidos por dicha autoridad de consumo. Si bien es cierto, la disposición anterior podría generar que los consumidores consideren como poco eficaz la utilización del libro de reclamaciones, se espera que los proveedores no pierdan la oportunidad de atender los requerimientos de sus clientes y evitar de esta forma las multas o medidas correctivas, en todo caso, que puedan imponerse en un procedimiento sancionador. También debemos precisar que cuando afirmamos que se podría evitar el inicio de un procedimiento, no nos referimos a que existe en el reglamento una disposición que impida al consumidor a recurrir al Indecopi, sino que es posible prever que si el proveedor atiende a su cliente y éste queda satisfecho, difícilmente iniciará un procedimiento, teniendo en cuenta los costos en tiempo y en dinero que esto podría demandar. Bueno, por otra parte, es importante precisar que no es necesario, a efectos de consignar un reclamo o queja, que el consumidor haya contratado el servicio o adquirido el bien en todo caso. Esto debido a que en muchos casos, la transacción económica se podría frustrar justamente por lo que es objeto de reclamación por parte del consumidor. Así, por ejemplo, un consumidor tendrá el derecho a presentar un reclamo si es que ha sido discriminado en una discoteca o en un bar. No existirán razones válidas para que el propietario de dicho establecimiento se niegue a poner a disposición del consumidor afectado el libro de reclamación. De igual forma, no va a ser admisible que los proveedores condicionen el pago por un bien o servicio, si es que ello es motivo de reclamo por parte del consumidor. Tampoco será posible que el proveedor cobre por la utilización del referido libro, ni por otro concepto que quizás en la práctica, limite el derecho del consumidor a presentar su reclamo utilizando este tipo de mecanismo. La denuncia ante Indecopi. Se puede presentar una denuncia ante Indecopi independientemente. No es prerequisito que se efectúe una queja o reclamo en el libro de reclamaciones del proveedor. No obstante, al presentar la queja o reclamo en el libro de reclamaciones, se podría estar dejando constancia por escrito, ¿no?, de los hechos ocurridos o de la negativa del establecimiento a responder por aquellos hechos y demás que podrían servir como medios probatorios
dentro de un procedimiento administrativo. Ahora, de acuerdo con información del INDECOPI, la CPC, la Comisión de Protección al Consumidor, es el órgano administrativo competente y especializado para conocer las presuntas infracciones que se podrían dar a las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor, así como también imponer las sanciones administrativas o medidas correctivas que ya están establecidas en esta, salvo que su competencia, sea negada por norma expresa con rango de ley. Ahora, si alguno de nosotros, o en todo caso usted, se siente insatisfecho con lo entregado por el proveedor, puede presentar una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, para lo cual deberá presentar un escrito con los datos del denunciante. Esto incluye nombre, razón social, domicilio, correo electrónico y fotos o videos en caso los tuviera. Del mismo modo, también se deberá entregar los datos del denunciado, tales como el nombre, el domicilio. En el caso de que el denunciante desconozca el domicilio, se deberá adjuntar una declaración jurada, señalando que se ha adoptado las gestiones, ¿no?, destinadas a conocer el domicilio del mismo. También deberá declarar que va a asumir el costo de las notificaciones que corresponden por realizar este tipo de edicto. También deberá incluir la petición, que como sabemos es la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y concretos y precisos, de hecho, que lo apoyen, y cuando lo sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha en la que se produjeron los hechos. También debemos juntar las pruebas, o en todo caso mencionar las pruebas que acreditarían la infracción que se denuncia. También deberíamos colocar las medidas correctivas, indicarlas expresamente como medida correctiva luego de la infracción denunciada. Las costas y costos del procedimiento, indicar expresamente si solicita el pago de costas y costos. Y por último, las reincidencias. Esto es importante, ya que podemos precisar casos anteriores en los que se haya sancionado al denunciado por casos similares, ¿no? Las tasas al presentar su denuncia, ¿no? Ante toda denuncia ante la comisión se deberá adjuntar el comprobante de pago, ¿no?, que me parece que son 37 nuevos soles. Asimismo, al presentar un reclamo, puede que no se llegue a dar inicio al procedimiento administrativo, dado que el proveedor decide reconocer su error y reparar todo el daño generado. Habrá muchos casos en los que los consumidores, quizás por la gravedad de la falta, recurran directamente al INDECOPI. Sin embargo, creemos que el número de casos no debería ser significativo, pues generalmente ante un defecto en el bien o en el servicio se recurre directamente al proveedor, ¿no?, para que éste brinde algún tipo de solución al reclamo que fue presentado por el consumidor. Ahora, el procedimiento administrativo sancionador. El INDECOPI impone sanciones por la comisión de una infracción al código que está vinculada a la falta de implementación del libro de reclamaciones a través de un acto administrativo cuyo contenido gravoso afecta directamente al infractor y con cuya culminación se persigue una finalidad preventiva. En concreto, y siendo más claro, la sanción que es impuesta por el INDECOPI por la no implementación del libro de reclamaciones tiene un carácter punitivo, ya que por intermedio de su imposición se busca infligir al sancionado un mal como castigo. Tiene carácter represivo y preventivo. Todo esto ya que el INDECOPI busca la sanción a proveedor para que no sea indiferente a lo establecido en el código y finalmente cumpla con la implementación del libro. En este orden de ideas, en ese sentido, al tener esta sanción consecuencia contra el infractor, el INDECOPI intenta aproximarse a una posición juzgadora. Por tal motivo, tiene que valorar
cómo ha identificado la infracción para luego determinar la sanción a imponer. El Indecopi opta por el inicio de procedimientos sancionadores que finalmente concluyen con la imposición de multas, que bueno, no siempre desincentivan estas infracciones por parte de otros proveedores, incluso del mismo infractor. Se puede incluso agotar los escasos recursos de esa institución, sin lograr que esa actuación sea la más idónea, ¿no?, para lograr la implementación de esta herramienta. Pero bueno, hay que considerar que las multas que son impuestas a los infractores solo son de conocimiento entre las partes que intervienen obviamente en el procedimiento administrativo sancionador, por lo que otros proveedores no podrían advertir el riesgo que se genera por no implementar el libro de reclamaciones en sus establecimientos comerciales. Bueno, ahora recordemos que la labor de Indecopi no termina con esta imposición de la multa. Es ahí cuando surge entonces el procedimiento de ejecución coactiva, a través obviamente del cual el ejecutor coactivo, en representación de esta entidad, va a requerir el pago de la multa dentro de un plazo determinado, bajo apercibimiento de dictar algunas medidas de embargo, por ejemplo, ¿no?, destinadas a efectuar el patrimonio del infractor, que ahora vendría a ser el deudor, a fin de asegurar en todo o en parte el pago de esta multa, ¿no?, que le fue impuesta por incumplir las disposiciones del código. Vemos entonces que se tramitan dos tipos de procedimientos: el administrativo sancionador y el de ejecución coactiva. Con este último, para hacer efectivo las multas que han sido impuestas por el Indecopi. Ello si se considera que solo las multas serán canceladas de manera voluntaria o coactiva, si es que el deudor contó con el patrimonio suficiente para poder hacer efectivo el pago correspondiente. Muchas gracias.